¿Sabías que Jesús no quería morir? Puede ser que estas palabras que estés escuchando sean de confusión, de debate, de polémica, incluso hasta controversia. Pero a la luz de la palabra de Dios, estaremos analizando y corroborando acerca de las palabras que dijo Jesús en el huerto de Getsemaní, y donde muestra el dolor, el sufrimiento y la angustia como Hijo de Dios sobre esta tierra. Si quieres conocer un poco más de lo que estoy diciendo, por favor, este video es para ti. Quédate hasta el final de este bendecido y glorioso video. Dios los bendiga a cada uno de los amigos y hermanos que están viendo este video. Que el Señor me los sea bendiciendo en gran manera y mucho más. El día de hoy quiero compartirles la palabra de Dios a través de tema, a través del título que están viendo, que Jesucristo no quería morir. Por favor, quiero que vayamos a abrir nuestras Biblias, o a cada uno de ustedes sean leyendo la pantalla que vamos a presentar, los versículos donde vamos a dar confirmación al tema o al título de este video con referente a que Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, no quería morir. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y lo leemos en el libro del Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 33. Y la palabra de Dios dice así: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo quiero yo, sino lo que tú. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que Dios bendiga su palabra. A la luz de la palabra que estamos viendo a continuación, conforme al título y el tema que Jesucristo no quería morir, podemos darnos a entender algo muy importante. El dolor de una persona es tan grande, tan extenso, que afecta tanto las emociones, la salud, la parte psicológica y mental de la persona, y hace que la persona esté en constante tristeza y dolor. Y es como cada uno de nosotros que estamos en esta vida, en esta tierra, por la gracia y la misericordia de Dios, como cristianos e hijos de Dios, sabemos que aún estando en esta tierra vamos a padecer sufrimiento, dolor, problemas, angustia. Pero la diferencia de otras personas es que nosotros tenemos al Dios soberano, creador de todas las cosas. Por lo tanto, el cristiano tiene que pasar por pruebas, el cristiano tiene que pasar por problemas que a veces uno mismo se mete, y tanta circunstancia, incluso hasta dolor en la parte física de la persona y en todo su ser. Y si nos ponemos a meditar en esta palabra donde dice Jesús: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo quiero yo, sino lo que tú. Este versículo da a entender claramente el dolor y sufrimiento que pasó nuestro Señor Jesucristo dentro del huerto de Getsemaní, aproximadamente en las horas de la noche, mientras sus discípulos, el resto estaba en otro lugar, dentro del mismo huerto de Getsemaní, y Jesús escogió a otros 3 discípulos para que lo acompañaran orando y velando en la oración. Como sabemos, Jesucristo fue el hombre más impresionante que podemos nosotros conocer y llegar a tener dentro de nuestras vidas, dentro de nuestro ser, porque necesitamos cada día de un Salvador, de alguien que liberte todas las cosas malas que hemos hecho y que por medio de su sangre tengamos salvación y vida eterna y perdón y limpieza de nuestros pecados. Por lo tanto, debemos conocer siempre y recordar día tras día la muerte, el dolor y la victoria de su resurrección. Y si te animas a conocer acerca de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, te dejaré una pestañita aquí arriba para que tú estés viendo uno de los programas que hice acerca de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Por favor,
vea lo que te va a ser de gran bendición para tu vida espiritual. ¿Ok? Continuando conforme a lo que estamos hablando, el dolor de Jesús es un dolor tan extenso, tan grande, tan derramante de dolor en tristeza, que nos muestra cómo ya venía avecinándose y cómo ya Jesús tenía dentro de su ser y su corazón, de su alma y todo su ser, sabiendo que era 100% Dios y 100% hombre. Vemos el dolor tan grande que sintió su ser. Es como si usted le diga el día de mañana va a morir. ¿Cómo se va a sentir? ¿Cómo va a pensar en aquellos que deja ese vacío de que ya nunca los volverá a ver? Porque el día de mañana le tocará morir. Así fue nuestro Señor Jesucristo. Él como hombre sintió sensaciones, sintió los sentidos que tenemos cada uno de nosotros, sintió las emociones fuertes, sintió la angustia, la desesperación, la tristeza, el dolor, el cansancio, el agotamiento físico. Nos da a entender que Jesucristo no vino aquí a esta tierra como un fantasma, sino que vino como Dios y vino como hombre, el Verbo hecho carne. Y el lugar donde se remonta esta parte que hemos leído de la palabra de Dios se remonta en el jardín o en el huerto de Getsemaní. El nombre geográfico que se le da el nombre Getsemaní significa lagar de olivo. Se tiene previsto y hay hipótesis con referente a este lugar, que no solamente Jesús entró en primera vez en este lugar, ya había anteriormente estado en aquel lugar para estar con sus discípulos y hablarles de la palabra de Dios. Y en el huerto de Getsemaní fue el lugar donde expresó Jesús el dolor, la angustia, la preocupación, la tristeza, la necesidad de ser libertado de esa angustia que tenía y clamó al Padre para que si fuese posible se apartara de esa copa o si era posible no morir. Porque debemos recordar, cuando nos pasa algo, nos sucede algo, siempre le decimos, Señor, quítame esto. Como cristianos que somos, le decimos, Señor, ya no puedo más con esto. Señor, quítame esta preocupación que estoy teniendo, esta angustia, esta deuda, Señor amado, quítame toda esta enfermedad. Es prácticamente como Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro mejor amigo y nuestro hermano Jesús, podamos darnos a entender que el dolor que Él tuvo fue un dolor muy real. Fue un dolor que cualquier hombre hasta no le podemos comparar a Jesucristo, pero hemos sentido esa necesidad de decirle, Señor, quita de mí esta tristeza, Señor, quita de mí este dolor, Señor, quita de mí esta necesidad que tengo en mi vida y en mi ser que me atormenta, me molesta y no quiero seguir más con esto. Es lo que sentía nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente en los libros de Evangelio de Marco, Mateo, Lucas y Juan, también en el libro o carta de Hebreos, capítulo 5, versículo 7, dice la siguiente manera, describiendo el dolor y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice así, y Cristo, en los días de ¿qué? De su carne, cuando Jesucristo vino aquí, en esta tierra, hecho forma de hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Por medio del Espíritu Santo nos da a entender, pasado años después, no tengo tanto conocimiento de los años que han pasado o el año que fue escrito esta carta o este libro o el autor, porque algunos piensan que es Pablo y otros piensan que es un autor desconocido. Yo en lo personal, aunque no lo sé en exactitud, pero pienso que puede ser el apóstol Pablo que haya escrito el libro de Hebreos. Y nos damos cuenta de algo importante, que la palabra de Dios inspirada por Dios, por medio del Espíritu Santo de Dios, y que nos da a entender y a conocer que Jesucristo ofrecía ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, quien era su Padre. Imagínense ese dolor, ese sufrimiento que tenía. Por eso al momento de hacer este video, antes de preparar todo, antes de leer la Biblia y conocer la palabra de Dios, yo decía algo dentro de mí, mi corazón, antes que Jesucristo muriera, yo ya sentía en mi corazón que a lo mejor Jesucristo como hombre experimentó el dolor. Y es verdad, a lo largo de la palabra podemos ver el sufrimiento
y ahora más en la carta o el libro de Hebreos, que lo describe detalladamente, el dolor, el clamor, en lágrimas, para que fuera liberado de aquel sufrimiento que él tenía. Pero a él hasta el final aprendió a obedecer la voz del Padre, aún en el sufrimiento. A veces nosotros pasamos la situación que sea y a veces no queremos acatar las órdenes de Dios, porque a veces queremos que Dios esté en nuestras manos y en nuestro tiempo, pero es al revés. Nosotros debemos estar en las manos de Dios y en el tiempo de Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo sintió en aquellos tiempos, en aquel entonces, el dolor, el sufrimiento, la angustia? ¿Por qué lo sintió? ¿Por qué? ¿Qué pensaba dentro de sí, a pesar que Él es Dios y sabe todo lo que ha de pasar? Pero Él nos demuestra a nosotros que como hombre sintió la preocupación, sintió la angustia, sintió el miedo, sintió el llorar, el clamar muy fuerte a su Padre. Y eso lo podemos ver incluso en las profecías mesiánicas que hablan con respecto al sufrimiento que iba a padecer el siervo de Jehová o el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo podemos encontrar en el libro de Isaías capítulo 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. También otro versículo sería en Isaías capítulo 52, versículo 14, sería de la siguiente manera, que estaremos analizando y comprendiendo las profecías mesiánicas. Y dice la palabra de Dios así: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Para hacer un resumen con la ayuda del Espíritu Santo de Dios de estos versículos, da a entender el sufrimiento, el dolor, la angustia de lo que iba a pasar con su cuerpo, de todo su ser, que iba a ser maltratado, que iba a ser castigado, que iba a ser recibido tantos azotes, tantos látigos, tantas golpizas, tantos insultos, tantas barbaridades contra el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y esto me hace entender y comprender que yo no merezco el amor de mi Señor Jesucristo, y que ¿cómo va a ser posible que alguien tan amoroso y misericordioso, lleno de amor, incluso el propio Dios, bajara a esta tierra en forma de niño, naciera en forma de niño y creciera como hombre, como adulto, y que un día específico Él tendría que dar su cuerpo, su vida, hasta la muerte, por morir por cada uno de nosotros? Y antes de morir fue azotado, golpeado, lastimado, sangrientado, sufriendo dolores, padeciendo tantas cosas en su cuerpo, en su ser. Y todo se resume porque Jesús te ama a ti, me ama a mí, ama a tus familiares, ama al mundo entero, ama a todas las personas. Por eso el sufrimiento, cada latigazo que le dieron a Jesús, dice la palabra de Dios que fue desfigurado su rostro, su parecer y su hermosura más que los hijos de los hombres. ¿Cómo habrá sido? Su cara con moretones, con golpes, morado, verde, los hinchados, ensangrentados, sus barbas, sus cabellos, su rostro, todo el dolor que sentía, que tuvo en aquel entonces, los latigazos en su cuerpo por los romanos, todas aquellas cosas que le hicieron a Jesús, que le insultaban, le daban de bofetadas, le escupían, todo eso lo hizo por amor por ti. Y así somos, y algunas de las veces, ingratos con Dios. Y todo eso me hace entender y comprender que Dios me ama tanto. Y a continuación de eso hay muchas personas que dicen y no creen que Jesucristo vino a esta tierra, o que existió Jesucristo, o que la muerte de Jesucristo sea algo real. Yo les puedo decir a aquellas personas, incluso hasta cristianos, que hay veces cristianos que dicen que Jesucristo vino en 50% hombre y en 50% Dios, y no fue de esta manera. Él vino 100% Dios y 100% hombre. Por lo tanto, incluso hay otras personas que dicen no, que Jesús vino a esta tierra y no tuvo emociones, sensaciones ni nada. Él era completamente Dios y Él hacía lo que Él podía hacer. Pero conforme nos dice la palabra de Dios, y si fuera así, un hombre siente emociones,
siente tristeza, siente angustia, siente emociones, sensaciones, sentimientos. Por lo tanto, Jesucristo, a pesar que tuvo su divinidad 100% Dios, también tuvo su otra parte que era 100% hombre. Y esto lo podemos más verificar aún en la carta de Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8. Y esto lo dijo el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo. Él dice así: el cual Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando ¿qué cosa? Forma de siervo, con forma de hombre, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, la palabra de Dios siempre vamos a verificarlo en todo. Usted tiene una duda, tiene una consulta, tiene una pregunta. La Santa Biblia, la palabra de Dios, le va a responder todas sus preguntas. Y pídale al Espíritu Santo de Dios que le va a dar la sabiduría, la inteligencia y va a responder todas sus preguntas y le va a entender y lo va a guardar y atesorar en lo más profundo de su corazón. También hablando de esto, lo que dijo el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo, de que se haría semejante a los hombres, que se despojó a sí mismo y no se aferró a estimarse ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se convirtió y vino tomando forma de siervo semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, unigénito, a morir por cada uno de nosotros, para que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo tengo mi creencia, yo tengo mi fe, mi seguridad, que he creído que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió por mí en la cruz del Calvario para la limpieza de mis pecados, y que también vino a resucitar después de la muerte de Jesucristo. Después del tercer día resucitó y Dios lo levantó con poder y gloria de los muertos. Por lo tanto, tengo la fe y la seguridad de que Dios es real y de que tengo el perdón, tengo la justificación, como hablan más adelante unos versículos en las cartas de Pablo. Nos habla que tenemos la redención, tenemos la vida eterna, tenemos la justificación, tenemos el perdón, tenemos todo. Y todo lo tenemos en Cristo Jesús. Y aparte de lo que vemos aquí a continuación, podemos ver y notar, como lo dije hace unos minutos atrás, acerca del dolor que sintió nuestro Señor Jesucristo. Como lo dicen los libros del Evangelio según San Mateo, capítulo 26, 67 y 68 de los versículos. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos, y otros la abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Otro pasaje dice, 27, versículos 28 y 29, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y el último, San Marcos, libro del Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 65, algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darles de puñetazo y a decirle: profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Si usted leyó esos versículos, si usted escuchó esos versículos, ¿cómo siente su corazón al ver que una persona ocupó su lugar, mi lugar, por morir, recibir esos golpes, recibir ese dolor? Si solamente con hacernos daño en el pie, en el dedo, ya sentimos dolor, ahora más los golpes, las puñetizas, la latiguiza, el golpe, el sufrimiento, estar ensangrado en el olor interno, externo que sentía Jesucristo, nuestro Señor, al llevar esa cruz pesada, ese clavado en sus dos manos y en sus dos pies, teniendo una corona de espina en su cabeza. Todo eso lo hizo por amor a nosotros. Siéntase gozoso, siéntase bendecido de que Jesucristo cargó en su cuerpo, en la cruz del Calvario, todos nuestros pecados. Si usted necesita perdón de pecado, el pecado que usted haya cometido,
Jesucristo lo perdona. ¿Y qué es lo mejor aún? Que lo convierte en un hijo de Dios. Porque todo aquel que confiesa y cree en su corazón y recibe en su corazón a Jesucristo, fue llamado y tiene la potestad y tiene la bendición de Dios de ser llamado un hijo de Dios. Porque aquel que confiesa su nombre, dice la palabra de Dios, que también nuestro Señor Jesucristo confesará al Padre y a los santos ángeles de Dios. Pero qué bendición maravillosa es la que estoy diciendo y es lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, mi vida, mi ser, me hace entender que cada día necesito de Dios. Como conclusión de este video, podemos terminar en la carta de Romanos capítulo 5, versículo 8, y dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito sea la palabra de Dios. Amigo, amiga, hermano, hermana en la fe, quiero decirte que no habrá una persona que sea capaz de morir por ti. Y se dice voy a morir por ti y a último momento, a la hora de la acción, esas personas las primeras de escaparse. Pero Jesucristo no se escapó. Jesucristo como una ovejita, un corderito, llevado al matadero. Y lo hizo por amor, por ti y por mí. Sintió dolor, sintió miedo, sintió ese clamor, esa angustia, esa necesidad de ser liberado de la situación que estaba pasando. Pero todo lo hizo conforme a la voluntad de Dios y por cada uno de nosotros. ¿Saben por qué? Porque somos la creación de Dios. Y nosotros, cuando usted recibe a Jesucristo, usted pasa a ser de creación de Dios a ser hijo de Dios. Y los hijos de Dios obedecemos y leemos y escuchamos la palabra de Dios. Recuerda que el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo es real. Es muy verdadero, es muy cierto, y el dolor del Señor Jesucristo nos hace entender, como siempre lo digo, que nos ama tanto, y no hay amor tan grande como el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te sea bendiciendo y que este mensaje que acabo de hablar a cada uno de ustedes sea de gran bendición para tu vida, para la vida de tus familiares. Por favor, no te olvides suscribirte, darle like, comentar qué te ha parecido este video. Si tienes otro versículo que también sea de concordancia a lo que estamos diciendo, que Jesucristo no quería morir, ponlo en la caja de comentarios. Que Dios te sea bendiciendo, que Dios te sea guardando. Y recuerda que el amor tan grande que puede recibir el ser humano es el amor de nuestro Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos veremos en un próximo video. Dios te bendiga.